pues adelante cuando estéis. Gracias. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida en mi nombre y en el nombre de la copresidenta Sandra a esta nueva sesión organizada por parte de la sección de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Una sesión que vamos a dedicar por tercera vez ya al tema del Brexit, que no deja de aportar novedades muy interesantes que consideramos que hemos de examinar, en este caso pues, relativas a las perspectivas de 2022. Para ellos contamos y les presentaré un poco más adelante con dos ponentes de excepción. Uno es un ponente muy querido y además recurrente en estas ponencias del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, como es Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto del Cano. Y la segunda ponente es Laura Gallego, que damos la bienvenida por primera vez y que es el líder del equipo responsable de la gestión de temas de Brexit en Scornick Gerstein, por lo tanto abogada española que desempeña su labor y que nos habla desde Londres. Sin más dilación, quiero darle la palabra a la copresidenta para que ella exponga el tema de hoy, que como ya se ha anunciado se refiere al Brexit, a estas perspectivas jurídico-económicas para el 2022. Gracias, Sandra. Buenas tardes a toda la abogacía madrileña. Hoy, como ha dicho Ignacio, queremos hacer un balance del Brexit, ya que transcurrieron desde ayer 2 años desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Brevemente, destacar 3 fechas históricas y cruciales para entender todo el entramado del Brexit. En primer lugar, el 31 de enero de 2020, que es cuando el Reino Unido abandona la Unión Europea. En segundo lugar, el periodo transitorio que acuerdan tanto la Unión Europea como el Reino Unido lo pactan después del día siguiente al Brexit, cuya duración sería desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 11 meses en total en los que se negociaron las futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y en tercer lugar, a partir del 1 de enero de 2021, el Reino Unido ya es un tercer país a todos los efectos y, por lo tanto, pierde todos los privilegios que tenía durante el periodo transitorio en el que fue tratado como si fuese un Estado miembro de la Unión. Y solo van a perdurar algunas ventajas de los beneficiarios del acuerdo de retirada en materia de derechos de los ciudadanos. Entonces, nos tenemos que preguntar qué va a pasar a partir de ahora con el Brexit. Actualmente, como he dicho al principio de la exposición, han transcurrido 2 años desde que el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea y estamos ante una total incertidumbre, porque hay una gran crisis en el Reino Unido. Por una parte, una crisis política, que hay una gran brecha entre los partidos conservadores y laboristas, y no solo entre ellos, sino también entre los propios Tories, que quieren que Boris Johnson dimita como primer ministro. Por otra parte, también hay una crisis económica encabezada por el transporte, el desabastecimiento total de los productos y la falta de mano de obra, crisis a la que se referirá, me imagino, en especial Enrique Feas. Y luego también debemos de preguntarnos, como consecuencias de estas 2 crisis anteriores, si hay una crisis a nivel jurídico, que nos lo puede explicar esto Laura Gallego, debido a que en gran parte de empresas y despachos de abogados se han ido de la City londinense. Entonces, también tenemos que abordar en este balance del Brexit cuál va a ser la situación de Gibraltar y la posición que va a adoptar tanto el Reino Unido como España. Y, por último, respecto al protocolo de Irlanda del Norte, cuál va a ser la situación de ambas tras el Brexit. Entonces, tras esta breve introducción, quiero daros las gracias tanto a todos los colegiados y colegiadas de Madrid por acudir más otra vez de nuevo a una nueva jornada telemática de la sección de Derecho de la Unión Europea Internacional, y también quiero dar gracias al equipo de secciones del ICANN debido a su apoyo y colaboración que hacen posible celebrar esta sesión. Y por último, y no menos importante, agradecer la intervención desinteresada de estos ponentes de excepción, Enrique Feas y Laura Gallego, que a continuación presentará a mi compañero y copresidente de la sección, Ignacio Simios de Mesa. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Pues efectivamente, como decíamos anteriormente, se trata de aparte de sumarme a los agradecimientos que ha pronunciado Sandra, quisiera destacar pues, que es un tema al que le damos mucha importancia,
que merece una renovación, digamos, de la información bueno, pues que recibimos habitualmente por las implicaciones que conlleva. Por eso hemos querido dedicar una tercera sesión a esta cuestión del Brexit, la tercera sesión anual. Ya lo hicimos en 2020, lo hicimos en 2021 y lo hacemos ahora en 2022. Yo me apresuro en dar la palabra ahora a nuestra siguiente invitada, Laura Gallego, que, como decía anteriormente, pues es responsable del área de asuntos jurídicos ligados al Brexit en la prestigiosa firma Skornik. De hecho, ella nos habla desde Londres, lo cual, pues a fin de cuentas, pues nos permite tener un testimonio muy directo y muy actual de cuánto se suscita a nivel jurídico en el medio, como consecuencia del Brexit. Laura, te agradecemos que nos concedas tu tiempo y que estés con nosotros en esta sesión, y sin más dilación, pues te doy la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría manifestar mi reconocimiento al Colegio de Abogados de Madrid por contribuir a incentivar el debate y la formación entre los juristas a través de las secciones, y a ese reconocimiento me gustaría sumarle mi agradecimiento en particular a Mabel Fernández, a Sandra Gándara y a Ignacio por darme la oportunidad de participar en esta sesión, nada más y nada menos que compartiendo espacio con Enrique Feas. Bueno, si me lo permiten, voy a compartir pantalla porque tengo una breve exposición que me gustaría compartir. Un segundito. No sé si me pueden confirmar si estoy compartiendo ya. Sí, efectivamente, se ve, Laura. Vale, adelante. perfecto. Bueno, para hablar del panorama legislativo y del escenario legal en el cual nos encontramos hoy en 2022, me parece pertinente hacer una valoración desde el punto de vista jurídico del acuerdo de comercio y cooperación que Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron el pasado 24 de diciembre de 2020. Y para ello he acuñado unos conceptos que se hicieron particularmente populares, sobre todo en el transcurso de las negociaciones, cuando se hacía alusión al hard Brexit, ¿no? Al Brexit duro, al Brexit sin acuerdo, al soft Brexit, al Brexit con acuerdo, que yo lo hago porque dependiendo de la materia jurídica que abordemos, nos encontramos un Brexit duro o un soft Brexit. Por ejemplo, si hablamos de cooperación jurídica civil internacional, este acuerdo no dice absolutamente nada al respecto, por lo que se están aplicando convenios como, por ejemplo, el existente entre España y Reino Unido, que se firmó en 1929, relativo a la asistencia en materia civil y mercantil. También nos encontramos un Brexit duro en lo que respecta a los procedimientos de insolvencia transfronterizos. El acuerdo no dice absolutamente nada, con lo cual el reglamento que aplicaba en la Unión Europea, el reglamento que menciono, el 2015-848, que entre otras cosas, pues lo que hacía era garantizar la ejecución de resoluciones, la cooperación en procedimientos de insolvencia, pues deja de ser aplicable con un inciso, salvo que el procedimiento se haya iniciado antes de que finalizara el periodo de transición. En esto incidiré más tarde, pero bueno, ya lo adelanto. Y luego tenemos otras áreas del derecho que sí están recogidas en el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Aquí pongo algunos ejemplos. Sí que el acuerdo prevé unas medidas respecto a la coordinación jurídica internacional en el ámbito penal, y también, pongo como ejemplo, el acuerdo sí que aborda sistema de coordinación en el tema de la seguridad social, ¿no? Pues en nuestro caso sería sobre todo destacable la exportación de pensiones de británicos que trabajan en España y españoles que trabajamos aquí en Reino Unido. Y hay una tercera columna que pongo, que hablo de transposición de legislación de la Unión Europea a la legislación nacional de Reino Unido. O sea, aquí pasa lo siguiente, o sea, Reino Unido no ha tenido tiempo de desarrollar su derecho internacional privado. Si se despojara en su totalidad de toda la normativa europea, quedaría totalmente, en gran parte, desnudo.
Entonces, ahí pongo ejemplos de directivas y reglamentos que ha hecho una transposición a su normativa interna. Por ejemplo, en el asunto de la directiva de la Unión Europea que regula los agentes comerciales, cuando el objeto del contrato son bienes, el objetivo de esta directiva es armonizar, homogeneizar dentro de la Unión Europea los derechos de los agentes comerciales por considerarlos la parte vulnerable del contrato. Pues bien, lo que ha hecho Reino Unido es una transposición literal. Otro ejemplo es la norma de protección de datos. Bien, que la actual, la que es vigente hoy en Reino Unido, y señalo hoy en 1 de febrero porque hay un anteproyecto de ley que bueno, modificará la legislación actual, se denomina UK GDPR, porque ¿qué es lo que ha hecho Reino Unido? Ha hecho una transposición directa de la regulación de la Unión Europea en protección de datos y las remisiones que esa norma hacía a organismos supervisores de protección de datos en Reino Unido, los ha sustituido por remisiones a los organismos e instituciones que se encargan, perdón, la Unión Europea los ha sustituido por organismos e instituciones que se encargan de la protección de datos en Reino Unido. Esto no puede llevar al error, o pongo ahí con una aspita roja, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el hecho de que haya hecho esta transposición de normativa Reino Unido a su legislación doméstica no significa en absoluto que vaya a acatar y que vaya a asumir y que vaya a seguir la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga de esta directiva y de estos reglamentos, ¿no? Y me gustaría hacer una matización a este respecto porque Enrique ha mencionado que ayer se publicó, bueno, el gobierno británico publicó un dossier, ¿no?, sobre los supuestos beneficios del Brexit. Algo que hizo ayer también el gobierno británico fue anunciar el anteproyecto de ley, algo así que llama como la ley de las libertades del Brexit. Y yo lo he estado leyendo y uno de los objetivos que contempla ese anteproyecto de ley es poder poder eliminar con mayor facilidad la normativa de la Unión Europea que sigue presente en Reino Unido a través del marco normativo nacional. Claro, lo que estoy diciendo, o sea, lo que dijeron ayer con este anteproyecto de ley desde el gobierno de Boris Johnson contradice esta actuación, que están transponiendo ese derecho a su legislación nacional, porque si no se quedarían casi huérfanos en cierta medida del derecho internacional privado. Bueno, si quisieran hacer este tipo de modificar estas directivas por otras de agentes comerciales o GDPR, siempre que cumplan los estándares a los que se han comprometido bajo el Acuerdo de Comercio y Cooperación del Reino Unido, lo pueden hacer ya. No es necesario un Brexit Bill de las libertades, que bueno, como también apuntaba Enrique, eso sobre todo se debe a una cortina de humo para desviar el foco a otros asuntos y que no se le preste tanta atención a la crisis política que está viviendo actualmente el gobierno británico. Bien, evidentemente es inabarcable todas las materias. Yo pongo este escenario porque cualquier abogado o abogada o operador jurídico que se encuentre con un caso que tenga elementos transfronterizos con UK y con Reino Unido, pues yo le invito que lo primero, pienso que hay que hacer para planificar el trabajo, es ver si ese asunto tiene normativa contemplada en el acuerdo, si no, y también ver qué normativa respecto al asunto en el que se esté trabajando ese práctico del derecho ha sido traspuesta en la legislación de Reino Unido, ha tenido esa transposición, ¿no? Y bueno, y precisamente por lo que decía antes, que es inabarcable, no tendríamos tiempo para hablar de todas las materias, a mí me gustaría invitarles a la web que tenemos lanzada desde el Departamento del Brexit de Scorny Gerstein, que ahí tienen el dominio www.brexitlaw.com. También hay una aplicación móvil Android que se la pueden descargar, y lo que vamos haciendo básicamente ahí es subir contenido y report sobre las novedades del Brexit. Es más, si ustedes acuden a la plataforma y echan de menos algún tema
que consideran que es relevante, por favor les invitamos a que contacten con nosotros y con mucho gusto abordaremos el tema. Bien, antes de continuar, que voy a hablar sobre el tema de competencia y ejecución de resoluciones judiciales, sí que me parece interesante visualizar este mapa para contextualizar dónde nos encontramos, porque sobre todo en el lenguaje coloquial solemos usar de manera indiferenciada Inglaterra, Gran Bretaña y sin hacer la diferenciación también con Irlanda del Norte, ¿no? También aquí menciono que tenemos, es un poder judicial descentralizado, lo que tenemos en Reino Unido, y tenemos 3 sistemas legales diferentes. Uno para Inglaterra y Gales, otro para Escocia y otro para Irlanda del Norte. Lo que yo voy a hablar a continuación aplica para estos 3 sistemas legales. Y mientras, bueno, Enrique ha hablado sobre el tema de la exportación de mercancías y la libre circulación de bienes y la trascendencia que tiene con el Brexit, digamos que yo voy a hablar de la libre circulación de resoluciones judiciales. Y como vemos aquí, en Irlanda del Norte no hay ninguna excepción. Bien. Como les comentaba, bueno, voy a hablar sobre el tema de competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, centrándome en el ámbito civil y mercantil. ¿Cuál es el escenario que nos encontramos y qué aspectos debemos tener en cuenta? A modo de recordatorio, mencionar que el Reglamento de Bruselas 1 bis lo que hace, bueno, se aplica para determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de litigios en materia civil y mercantil, con implicación internacional, y además el espíritu de confianza recíproca que tiene este reglamento hace que una sentencia que sea dictada por un Estado miembro sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro de la Unión Europea de forma automática y sin necesidad de exequatur. Bien, pues tras el Brexit, Reino Unido queda fuera del reglamento de Bruselas, de este marco normativo, pero con una excepción. Y la excepción se remonta al periodo de transición. En el acuerdo de salida, que también lo ha comentado Sandra en la presentación, se estableció un periodo de transición desde el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Bien, ese periodo de transición, durante ese periodo de transición, Reino Unido formó parte de la Unión Europea a todos los efectos, salvo en lo relativo a la representación política y a su participación en los órganos de decisiones, que no tuvo participación, ahí no se la consideraba Estado miembro de la Unión Europea. Entonces, tenemos que tener en cuenta este periodo de transición, porque como bien indico ahí, si actualmente nosotros estamos trabajando en un proceso cuyo inicio se remonta al periodo de transición, aunque la sentencia se dicte con posterioridad, aunque la sentencia se dicte mañana 2 de febrero de 2022, si mi proceso se inició durante el periodo de transición, no voy a necesitar exequatur y la sentencia se va a reconocer de forma automática, siguiendo el reglamento de Bruselas, con independencia de que se trate de una sentencia dictada por tribunales españoles o por tribunales dentro de la Unión Europea y tenga que ser ejecutada en Reino Unido o viceversa. También me parece importante abordar el reglamento de Roma I. Bueno, pues a modo de recordatorio, como sabemos, el reglamento de Roma lo que hace es consagrar la elección de las partes a la hora de elegir la norma aplicable a su contrato, de manera que el Estado debe respetar y hacer efectivo ese derecho que han elegido las partes para regular su contrato, aunque éste sea de un tercer Estado, de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer Estado. Es cierto que el reglamento de Roma I, a diferencia del reglamento de Bruselas, no requiere reciprocidad. Es decir, en caso de que Reino Unido no hubiera hecho nada al respecto, que sí lo ha hecho porque ha hecho una transposición a su legislación interna, a su legislación nacional, pero en caso de que no lo hubiera hecho, lo cierto es que por ejemplo, dos residentes en Europa o dos residentes en España
podrían continuar eligiendo la norma británica como norma reguladora a su contrato porque no requiere reciprocidad. Evidentemente, digo que pueden elegir la norma, pero como sabemos, están las excepciones de las normas imperativas y también las conocidas leyes policía. Pero aquí también otra apreciación. Reino Unido hace una transposición a su legislación nacional del Reglamento de Roma I, pero no significa que vaya a seguir, que vaya a acatar la interpretación que pueda hacer en un futuro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este reglamento. Voy a compararlo con el Convenio de Lugano para ver la trascendencia. Por ejemplo, en el Convenio de Lugano de 2007 está firmado por Noruega, Suiza y Islandia. No son miembros de la Unión Europea, pero ellos al adherirse a ese convenio dicen, oigan, nosotros acatamos y acatamos que será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que vaya a interpretar este convenio. Y seguiremos la interpretación que haga el tribunal de este convenio. Ahí está la diferencia con el Reglamento de Roma, es una transposición, no tiene por qué, no significa que vaya a seguir a asumir y acatar una posible interpretación que haga en el futuro Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este reglamento. Bueno, ya me adelanto y en relación al convenio de Lugano, Reino Unido hizo la solicitud de adherirse, ya que eso, bueno, podía propiciar un marco homogéneo en cuanto a conflictos jurisdiccionales, pero se fue denegada, con lo cual esto es el escenario en el que nos encontramos. Es decir, que con los procedimientos que son incoados antes de que finalice el periodo de transición, el reglamento de Bruselas bis, que es el que más nos interesa, sigue aplicando, el reglamento de Roma I también. También el reglamento que he mencionado antes al inicio, donde hablo de un Brexit duro, del reglamento de procedimientos de insolvencia. Actualmente estamos trabajando en un procedimiento transfronterizo de insolvencia que sigue vivo y que vamos a tener resoluciones, necesitamos cooperación al respecto hoy en febrero y tiene su origen en el periodo de transición, también se aplicaría, y ya en los procedimientos que son incoados una vez que finaliza el periodo de transición, pues no aplica el reglamento de Bruselas, no aplica el convenio de Lugano, pero sí aplica el reglamento de Roma I. Bien, también es interesante abordar el tema del convenio de La Haya. Como sabemos, el convenio de La Haya lo que permite es que dos partes en un contrato decidan, bajo sumisión de foro exclusivo, decidir a qué tribunales se someten en caso de que exista conflicto. Pero para que esa cláusula de sumisión sea válida, es necesario que los dos estados, que las dos partes formen parte del convenio y que además esa cláusula se incluya en el contrario con posterioridad a que el Estado se haya unido al convenio. Y aquí nos encontramos con la siguiente situación. La Unión Europea forma parte del Convenio de La Haya desde el 11 de junio de 2015. Reino Unido ratifica el Convenio de La Haya el 28 de septiembre de 2020 y entra en vigor el 1 de enero de 2021. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea considera que Reino Unido forma parte del Convenio de La Haya desde el momento en el que se adhiere a título de Estado individual, no desde el momento en el que forma parte del Convenio de La Haya en calidad de Estado de la Unión Europea. Por eso en la práctica nos estamos encontrando las siguientes situaciones. Si yo tengo un contrato y he celebrado un acuerdo de sumisión en el que está implicado Reino Unido y ese acuerdo ese contrato se ha firmado previo a la fecha en la que finaliza el periodo de transición, es decir, el 31 del 12 de 2020, y el procedimiento correspondiente se inicia con posterioridad, no aplica el Convenio de La Haya. Porque en ese momento lo que considera la Unión Europea es que, oiga usted, Reino Unido, usted no era miembro del Convenio de La Haya, usted era miembro en calidad de Estado miembro de la Unión Europea y eso no me vale.
nos vale cuando usted es miembro del Convenio de La Haya en calidad de Estado individual, es decir, cuando Reino Unido se adhiere y cuando entra en vigor, que es el 1 de enero de 2021. Bueno, y no me quiero extender más, creo que lo breve y claro es mejor que dejar ideas a medias, pero bueno, si hay alguna duda, encantada de responderlas. Muchísimas gracias, Laura. Pues reitero también ese aplauso virtual que te brindamos todos cuantos te hemos escuchado y atendido con mucha atención. Gracias por la interesante presentación un poco de la situación jurídica actual que se aplica a muchos planos, sobre todo al derecho internacional privado. Me quisiera decir para todos aquellos que asisten o que nos acompañan en esta sesión que las preguntas a las cuales quiero decir que invitamos encarecidamente que participen a través de la rúbrica de preguntas y respuestas que aparece en la propia aplicación del Zoom. Lamentablemente, pues no pueden tomar la palabra de manera directa, pero yo soy el encargado de leer tales preguntas, o mi compañera Sandra, y de plantearlas a los ponentes. Pues, y gracias. Yo tenía la curiosidad de plantearte, Laura, como abogada española que está justamente afincada y que permanece en Londres, porque hay muchos que han retornado, hay muchos que han buscado incluso un asiento en territorio de la Unión. Ya no voy a decir que retornen a España, pero sí que buscan un asiento. Ha ocurrido con muchos académicos. Las mayores instituciones académicas relacionadas con el derecho a la Unión probablemente estaban en Reino Unido, ¿no? King's College, la London School of Economics, muchas otras universidades que digamos, bueno, Cambridge, Oxford y demás, pero que muchos expertos han tenido al final que recalar en universidades europeas, ¿no? Y entiendo que eso también ha pasado para los prácticos del derecho que estáis pues liderando o al máximo nivel en este ámbito. Yo me pregunto si estáis teniendo mucho pues a título de ilustración, pero fluctuación de asuntos que estén directamente relacionados con el Brexit. Es decir, si efectivamente las empresas españolas acuden a los abogados allí en Londres, o cómo se genera todo esto, cómo se gesta toda esta situación allí en Inglaterra. Bueno, pues evidentemente que tenemos muchos casos relacionados con el Brexit. De hecho, por eso hemos creado un departamento especializado por el Brexit. Por ejemplo, en tema de migración ha subido mucho los clientes británicos y muchos de ellos manifiestan su frustración, vaya, ese discurso contra la política migratoria y ahora resulta que yo soy el migrante cuando quiero ir a Europa o cuando quiero ir a disfrutar de mi vivienda en Mallorca. Eso no me lo habían contado. Luego, a título de empresa, o sea, eso por particulares, ¿no? Como anécdota, comentarlo. Luego, a nivel de empresa, sí que es cierto que, bueno, los datos macroeconómicos sí que muy bien nos ha ilustrado Enrique, pues hay retos, ¿no? Y hay pérdidas. Pero sí que hemos notado que hay empresas que saben cómo navegar sobre esos retos para encontrar oportunidades, ¿no? Siempre estando bien informados sobre el Brexit. Lo que sí notamos también que vienen tanto empresas como particulares muy desinformadas, pero el principal responsable, como decía, es el gobierno, ¿no? Muy bien apuntado Enrique que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos queda lejos, ¿no? Bueno, pero aquí se envía un mensaje a las empresas que en las páginas oficiales del gobierno y redes sociales también oficiales del gobierno ondeaban victoriosas la bandera de Estados Unidos, la de UK, que pareciera que hubiera habido, que fuéramos a tener un acuerdo mañana. Y lo que no se les cuenta de los acuerdos, un acuerdo de libre comercio sí te da salida a productos, pero también da entrada y también vienen competidores. Y, por ejemplo, en el sector de agricultura han quedado fuera de la política agraria común de la Unión Europea y entonces usted, gobierno, le está diciendo que Estados Unidos puede exportar alimentos, por ejemplo, al Reino Unido porque a lo mejor usted, Reino Unido, lo tolera ya que Estados Unidos esos alimentos no los puede exportar a la Unión Europea por los estándares de alimentos, ¿no? De estándares de calidad. Entonces lo que notamos es que vienen tanto empresas como particulares desinformados, pero porque paradójicamente quien más contribuye a esa desinformación es el gobierno. Pero una vez informados, sobre todo en el ámbito de empresas, sí que hemos encontrado que hay empresas que van abriendo sus oportunidades a pesar de que los datos macroeconómicos presenten las dificultades que hemos comentado.